Ok, listo. This meeting is being recorded. Ok, bueno, saludos a todos. Hola Araceli, vi que nos escribiste en el chat, que son Araceli y Jorge de México. Eliana también está conectada. Alejandra Carvajal, que es su primer webinar. Bienvenida. Excelente, gracias a todos por estar aquí. Déjenme compartir mi pantalla y empezamos. Súper importante para nosotros que siempre estamos pendientes de llevar información a nuestra comunidad, de que todo el mundo esté enterado de lo que está pasando, que sepan de todo un poco, porque yo creo que la información es súper poderosa y mientras más ustedes sepan sobre los temas relacionados a bienes raíces, por supuesto, es mucho más fácil para nosotros ayudarlos a ustedes, ¿no? En minutos vamos a empezar. Si quieren pararse un segundo para tomar agua, para tener a tomar notas, estamos ya listos para comenzar, ¿ok? Nuestro webinar de hoy, todo lo que debes saber sobre hipotecas. Estas somos nosotras. Lisbeth, quien está hablando. Ana está también conectada aquí. Si buscan en las pantallas, las que tenemos el azul chilo atrás, somos todo el grupo de Realtors que lo estábamos acompañando hoy, Carolina, Daniela y Natalia. Todos estos videos que ustedes ven en Instagram son súper posibles gracias a nuestra Valeria, que nos acompaña en todo eso. Nos hace bailar como ustedes nos han visto en TikTok y ahí en Instagram. Nosotros formamos parte de Avila Realty Group. Somos orgullosamente un brokerage latino y estamos comprometidos, por supuesto, en dar el mejor servicio a todos ustedes, ¿no? Nuestro propósito de hoy, para que tengamos la agenda lista, es conocer un poco más sobre hipotecas, qué deben considerar para obtener una, cómo se calculan los préstamos hipotecarios, entender el proceso rápidamente de por qué es importante tener una hipoteca y un pre-approval. Y por último, si quieren, al final podemos hablar un poco sobre el mercado inmobiliario y todas las preguntas que ustedes tengan en este respecto, ¿no? ¿Quién es nuestro invitado brillante de hoy? Bueno, les presento a Daniel Angarita. Tengo el placer de trabajar con Daniel desde hace más de un año. Nos ha ayudado muchísimo con clientes importantes. Él trabaja directamente para el Scotiabank. Tiene mucha experiencia, tiene más de 8 años trabajando en hipotecas y como nosotros, súper apasionado en la comunidad latina y es un súper asset tener a alguien que hable español y hable perfecto inglés y así hacer esta transacción que es muy importante para todos, que es comprar su primera casa o hacer una inversión tan importante, que la hagan en su idioma y que entiendan perfectamente todo lo que hay que saber sobre hipotecas, ¿no? Daniel, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Hola, Lisbeth. Déjame ponerte en el spotlight y voy a detener mi presentación para que entonces empieces con la tuya. ¿Todo bien hasta Excelente. aquí? Una manita, no sé si estamos todos presentes, si tienen algún comentario, el chat es todo de ustedes. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Lisbeth. Primero que todo, gracias a Lisbeth y al equipo por tenerme aquí como invitado. Ha sido un privilegio trabajar con ustedes. En serio que cuando se trata de una inversión de finca raíz y de comprar una propiedad, trabajar con un equipo de profesionales y tener el apoyo de un realtor, un buen asesor de hipotecas y un buen abogado o abogada es muy importante. Aquí ya deben ver mi primer slide de la presentación. ¿Sí lo ven? Ok, excelente. Entonces, pues comenzamos con la pregunta, ¿qué es una hipoteca? Entonces, el término hipoteca se refiere a un préstamo utilizado para comprar o mantener una casa, un terreno u otros tipos de inmuebles. La propiedad sirve como garantía para asegurar el préstamo. Eso es lo que es una hipoteca. Ahora, cuando yo recibo una aprobación y ahora sé que voy a recibir un préstamo de hipoteca, tengo que comenzar a considerar varios diferentes factores y voy a tener que tomar muchas decisiones en relación a los componentes
de una hipoteca. Entonces, lo primero que se debe considerar es el tipo de hipoteca. Y en esta pregunta se consideran o se categorizan bajo dos áreas, una hipoteca asegurada y una hipoteca sin seguro. Cuando yo como comprador compro y tengo menos del 20% de mi cuota inicial, que es el down payment, en ese caso es necesario que una aseguradora asegure la hipoteca, y en inglés se llama Default Insurance. Son tres compañías que sirven el mismo propósito, se llaman CMHC, Sagen y Canada Guarantee. En el evento de que yo como comprador tenga el 20% o más que el 20%, entonces mi hipoteca se considera sin seguro, uninsured, y no es necesario tener el default insurance de estas tres compañías. Lo segundo es comenzar a pensar sobre el plazo y la amortización que yo voy a elegir. Cuando yo recibo mi hipoteca o estoy planificando para mi hipoteca, yo al principio tengo que elegir un plazo con el cual comenzar. Entonces, las opciones, como las vemos acá, son de 1, 2, 3, 4, 7 y hasta 10 años cuando se considera una tasa fija, y plazos de 3 o 5 años cuando se considera una tasa variable. En cuanto a la amortización, puede ir hasta 25 años con una hipoteca asegurada y hasta 30 años cuando se trata de una hipoteca sin seguro o cuando es una hipoteca que resulta de un proceso de refinanciación. La amortización es el periodo de tiempo sobre el cual yo voy a pagar en su totalidad el préstamo de hipoteca. El producto y la tasa de interés. Entonces, yo cuando compro una casa y recibo una hipoteca, yo tengo que elegir entre una tasa fija y una tasa variable. También yo tengo la opción de estructurar mi hipoteca y tener componentes, un componente de hipoteca y un componente de línea de crédito, que en el mercado se refiere como un HELOC, un Home Equity Line of Credit. O una combinación de estos tres productos. Yo técnicamente puedo tener diferentes componentes de una hipoteca con una tasa fija, una tasa variable y una línea de crédito. Luego tengo que elegir la frecuencia de mis pagos y cómo voy a manejar los impuestos de la propiedad. Las opciones para frecuencia de pagos son pagos semanales, bisemanales, mensuales. En cuanto a los impuestos de la propiedad, yo puedo elegir que el banco los administre por mí o yo puedo tomar la decisión de administrarlos yo directamente con la ciudad. Cambiando de tema y ahora hablando del mínimo de la cuota inicial. Para entender esto, si miramos acá la figura, vemos que depende, la cuota inicial, el down payment mínimo, depende del precio de compra o el valor de la propiedad. Entonces, si yo estoy mirando una propiedad que tiene un valor o es un precio de compra hasta $500,000, solo se requiere el 5% de esos $500,000. Si yo tengo una propiedad que está entre $501,000, 500,000 y $1 hasta $999,999, son el 5% de los primeros 500,000 y luego el 10% del excedente. Y por último, si mi propiedad vale $1 millón hasta $2.25 millones, se requiere una cuota inicial mínima del 20%. Ahora, opciones para reunir esa cuota inicial, que es una parte muy importante del proceso de preaprobación y el proceso de obtener una hipoteca. Tengo varias opciones. Lo primero son cuentas personales de ahorros o de inversión. Estas incluyen cuentas corrientes, cuentas de ahorro, TFSA y cuentas de inversión no registradas. Ahora, dependiendo del tipo de hipoteca, si está asegurada o no, entonces los requerimientos del historial de ese down payment cambian. Si es una hipoteca que no está asegurada, por lo general solo se requiere un historial de 30 días.
de la cuota inicial. Pero si es una hipoteca asegurada, es decir, compro con menos del 20% del down payment, entonces, por lo general, se necesita un historial de 90 días. También yo puedo recibir regalos. Parte de mi down payment, o en algunos casos el 100% de mi down payment, puede venir de regalos de un familiar directo, que también pueden venir del extranjero. Entonces, por ejemplo, mis papás quieren colaborarme con una porción de mi down payment, yo puedo recibir ese monto y es considerado gifted funds. También se puede utilizar el RRSP. Si yo llevo ahorrando para mi retiro a través de una cuenta de inversión RRSP, entonces yo puedo darme a mí mismo un préstamo para ayudarme con la cuota inicial. Entonces, ese préstamo que estoy retirando de mi propia cuenta, puedo retirar hasta $35,000 y luego tengo que reponer eso a lo largo de 15 años a esa misma cuenta mía de RRSP. Y por último, hay otras opciones que algunas veces se consideran para reunir si uno está un poco corto, ya cerca de la fecha de cierre, que no requieren un historial de 30 días o de 90 días. Estas opciones adicionales incluyen la devolución de impuestos. Entonces, ahorita en época de taxes, yo recibo un reembolso del gobierno de $3,000 y yo inmediatamente puedo aplicar ese dinero hacia mi down payment o mis costos de cierre. Ahorros en el extranjero. Entonces, supongamos que yo aún mantengo una cuenta. Yo soy de Colombia, entonces supongamos que tengo una cuenta aún en Colombia y tengo unos ahorros ahí. Puedo también utilizar ese dinero. Un bono del trabajo que yo reciba quizás a fin de año, si coincide con mi fecha de cierre de mi hipoteca y de mi compra, también ese bono adicional lo puedo utilizar inmediatamente hacia el inicial, cuota inicial o hacia los costos de cierre. Y por último, si yo ya tengo una propiedad y tengo equity, tengo capital dentro de esa propiedad, a través de un proceso de refinanciamiento, puedo extraer el equity, tenerlo disponible y utilizar ese capital a través de una línea de crédito, por lo general, para contribuir a mi down payment, a mi cuota inicial. Esas son todas las opciones y lo usual, lo que se ve es siempre una combinación de todas estas cosas. Daniel, te tengo una pregunta que nos hacen muchas veces. Digamos que estamos comprando una propiedad de $500,000 y el down payment son $25,000 más Así los es. gastos de cierre, digamos $5,000 más. Sí. Yo tengo una línea de crédito de $30,000. ¿Yo puedo usar esa línea de crédito como down payment? Técnicamente sí. El dinero que uno tiene de una línea de crédito personal se considera dinero de mis propios recursos. Entonces, con tal, con los ratios de capacidad, con tal ese pago adicional que me va a generar esa línea de crédito, con tal si yo incluyo ese pago y aún califico, puedo utilizar una línea de crédito. Entonces, si los ratios, que ahora los vamos a ver, los ratios de endeudamiento, si tengo ahí un buffer y le puedo meter un pago adicional mensual que se genera si utilizo esa línea de crédito y aún califico, entonces sí se puede utilizar una línea de crédito para eso. Y en cuanto a los costos de cierre, cuando se compra con menos del 20%, por lo general se debe tener el 1.5% del precio de compra. Entonces, yo compro por 500,000, yo quiero asegurarme que tengo al menos $7,500 disponibles para costos de cierre. Ok. Cuando se compra con el 20% o más, no se verifican los costos de cierre. Oh, bueno saberlo. Y te tengo otra pregunta en este tema del down payment. Por ejemplo, ¿cómo se puede demostrar que es un hermano o es mi papá quien me está dando parte del down payment? Pues técnicamente se espera que sea un familiar directo, que puede ser un padre, puede ser hasta hijos, hermanos, hermanas. Técnicamente no se hace una verificación formal de eso, pero pues a través de quizás el nombre, el cliente firma una carta o el que da ese dinero firma una carta
diciendo que es familiar directo. Entonces, confiamos en la honestidad de los clientes para eso, pero no se verifica, no se pide nada adicional para eso. Ana tiene una pregunta. Ana, Ajá, dime. ajá, Daniel. Nos pasa muchísimo que muchos de nuestros clientes tienen su dinero en sus países de origen, sea Colombia, Sí. Venezuela, México, y entonces, claro, tienen su down payment allá, y en ese caso, si ellos, por ejemplo, venden un apartamento, reciben una herencia, ¿cómo sería traer ese dinero para acá? Si tienen que pagar impuestos, ¿cuántos días debería de tener ese dinero aquí? O si se puede comenzar a hacer el tracking del dinero desde que está allá. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Entonces, el proceso, por lo general, si yo tengo ahorros en un banco en Colombia, tiene que ser en una cuenta mía personal a mi nombre. Entonces, supongamos que yo tengo el equivalente de $10,000 canadienses en pesos colombianos y yo quiero utilizar ese dinero para comprar una vivienda, una casa en Canadá. Se requiere un historial de al menos 30 días de ese dinero en Canadá, primero que todo, antes de que se pueda considerar para un down payment. Entonces, si yo estoy pensando en hacer eso, quiero comenzar a mover e iniciar la transferencia lo más pronto posible. Por lo general, la manera más fácil de hacerlo es yo solicito que se inicie un wire transfer desde el banco en el otro país y que me llegue ese dinero directamente a mi cuenta corriente acá en Canadá. Entonces, apenas ese dinero llegue, ya comienza a acumular historial acá en Canadá y en el momento de que quizás yo reciba ese dinero y compre a corto plazo, si cuando el banco verifica ese down payment, ve el wire transfer que entró, si el banco alcanza a verlo y sabe que viene del extranjero, entonces tenemos que prepararnos para proveer un extracto bancario de esa cuenta en el otro país y también una copia del wire transfer. Esos documentos muchas veces están en otro idioma, entonces toca mandarlos traducir profesionalmente. Entonces, ese sería el proceso. En cuanto a eventos de taxes, pues el banco recibe lo que se mande. Ya cualquier efecto a los taxes personales ya se tiene que hablar con el contador o la persona que les colabore con los taxes. Perfecto. Pero el banco recibe y ese dinero está disponible inmediatamente cuando llega el wire transfer. Buenísimo. Y la última pregunta que tengo, Daniel, para no quedarnos más en esta parte, ¿qué pasa con aquellos clientes que tienen su inicial en efectivo, en cash? Mal hecho porque por lo general o sea, se entiende que yo ahorre parte de mis ahorros que quiera mantenerlos en efectivo. ¿Se entiende? ¿No? Parte. Entonces, si yo tengo en mi cuenta bancaria $20,000 y $5,000 en efectivo, está bien. Yo puedo explicar eso, ¿no? Que fueron ahorros que acumulé y decidí guardarlos en efectivo. Pero la mayoría del down payment debe estar en una cuenta bancaria. O sea, si yo voy y deposito en el banco el día antes de aplicar para mi hipoteca $25,000 en efectivo, no se ve muy bien. La idea de tener la cuenta en el banco es que el banco tiene la responsabilidad de verificar la fuente de esos fondos y después de que llevan el banco ya más de 30 días, ya se considera dinero que ya se puede utilizar para cualquier tipo de inversión. Entonces, un monto relativamente pequeño se puede justificar, que son ahorros que ¿no? en efectivo, pero por lo general, si tienen efectivo en la casa, debajo de la cama o en algún otro lugar escondido, se recomienda que lo depositen para que puedan mostrar extractos bancarios de historial de ese down payment. Excelente. Carlos tiene una pregunta también para ti, Daniel. Carlos, sí, claro que sí. Hola, Daniel, mucho gusto a todos. Tengo una pregunta. Yo tengo 3 años viviendo en Toronto y saqué un vehículo con Scotiabank. Sí. Cuando yo terminé de pagar este vehículo, yo puedo solicitar un préstamo a una casa y esto que estoy pagando, o sea, del vehículo, me puede quedar como un préstamo adicional para el down payment de la casa. ¿Ya terminaste de pagar tu vehículo? No, apenas tengo 1 año de estarlo pagando. Ah, ok. Entonces aún Ajá, tienes entonces esa cuando termine de pagar este vehículo, yo podría Sí. solicitar un préstamo para el down payment del préstamo de una casa.
solicitar un préstamo para una hipoteca o una línea de Ujú, crédito que te sí. ayude para el down payment. Ajá, una línea de crédito que me ayude para el down payment. Pues técnicamente esa línea de crédito se puede solicitar en cualquier momento con tal tengas tú la capacidad de adquirir esa nueva deuda. Entonces, si con el carro y la línea de crédito tus ingresos dan para que tengas capacidad de tener ambas cosas a la vez, entonces no hay ningún problema. Por lo Ok. general, el carro y la cuota del carro, sea un préstamo o sea un lease, quita capacidad de endeudamiento en el momento de aplicar para una hipoteca. Algunas veces conviene, si el balance no es muy alto, pagar esa deuda del carro para liberar capacidad, porque el beneficio que da para la hipoteca es más alto que tener el efectivo. Y algunas veces cuando se trata de un lease, un cliente puede transferir el lease a un familiar. Por ejemplo, tengo unos clientes que son jóvenes, están comprando su primera casa, tienen un lease con un pago mensual bastante alto y transfirieron ese lease a los papás. Entonces ya de esa manera se puede remover esa deuda y abrir más capacidad. Entiendo. Gracias. Gracias. Nada. Bueno, entonces continuamos con cuánto me puede prestar el banco. Entonces, es otra manera de decir cuánto es mi capacidad de endeudamiento, ¿no? Y la capacidad de endeudamiento se mide utilizando dos ratios, que es el GDSR y el TDSR. Entonces, para resumir, lo que se coloca y lo que se considera en el numerador de esta ecuación son los pagos regulares de la hipoteca, pero ojo que el banco utiliza el qualifying rate, una tasa más alta. Te califica sobre una tasa más alta que la tasa de la cual vas a recibir en realidad. Entonces yo, en realidad, quizás recibo una tasa del 2%, pero el banco tiene que aprobarme sobre una tasa más alta, que en este momento es 5.25. Es el qualifying rate. Entonces, el pago de la hipoteca a esa tasa, los impuestos de la propiedad, la calefacción, que se calcula utilizando los pies cuadrados de la propiedad. Para condos es 3 centavos por cada pie cuadrado y para casas es 5 centavos por cada pie cuadrado. Y estos tres se consideran para el primer ratio de GDSR y este último se le suma para el TDSR, que incluye todas las otras deudas. Préstamos de carro, préstamos de estudio, balances en tarjetas de crédito y líneas de crédito que quitan capacidad. Y todo esto, el total anual, se divide por los ingresos brutos antes de taxes anuales. Y ese ratio es lo que el banco utiliza para medir la capacidad que tienen los clientes para calificar para una hipoteca. Y es esto con el down payment son las dos cosas que definen, la mayoría de las veces es lo que define por cuánto alguien puede comprar y cuánta hipoteca puede tener. Ahora, hablando de tasas, muchos se preguntarán, ¿no? La diferencia y qué se debe considerar cuando yo estoy eligiendo entre una tasa fija y una tasa variable. Una tasa fija lo que da es pagos constantes todos los meses porque la tasa no cambia y se mantiene durante todo el plazo que se elija. Entonces, si yo elijo un plazo a 5 años con una tasa fija de 2%, por ejemplo, mi pago mensual va a ser el mismo por los 5 años. Entonces, eso a mí lo que me da es un poco de tranquilidad, más si mis ingresos son fijos. Si yo me gano un salario de $50,000 al año, no tengo ningún otro ingreso, no recibo bono, mi pareja igual, un salario fijo, y queremos preparar un budget, un presupuesto, quizás para nosotros sea más importante tener esa tranquilidad de que no va a subir el pago, no va a cambiar la tasa, y vamos a elegir una tasa fija, a pesar de que sea más alta hoy que una tasa variable. Lo otro es que la penalidad al romper la hipoteca, algunas veces uno no tiene la intención de romper la hipoteca antes de que se termine el plazo, pero puede suceder cualquier cosa y si deciden, por ejemplo, vender la casa o la propiedad,
y no ha terminado el plazo, va a haber una penalidad que se tiene que pagar. Y por lo general, la penalidad de tasas fijas, la mayoría de las veces son más altas, porque los lenders, los bancos, utilizan una fórmula distinta para medir cuánto es esa penalidad, que resulta muchas veces en una penalidad más alta. Por eso siempre se dice que la tasa variable da un poco más de flexibilidad, porque en el momento de que yo tenga que romper la hipoteca temprano, antes de que termine el plazo, la penalidad solamente son 3 meses de intereses. Entonces es algo que yo puedo fácilmente presupuestar y más o menos tengo una idea exactamente cuánto va a ser y no me va a llegar por sorpresa el monto de la penalidad. La tasa variable, por lo general, históricamente es más baja que la tasa fija, pero está atada al prime, que es una tasa que fluctúa. Entonces, si yo hoy obtengo una hipoteca y recibo una tasa variable de 1.5%, esa tasa está atada al prime. Entonces, esa tasa, si el Banco Central de Canadá decide subir su tasa de interés, puede que mi tasa suba o baje o se mantenga, y es difícil predecir qué es lo que va a suceder. Pero, ¿qué podemos hacer si tenemos una tasa variable o si queremos elegir hoy una tasa variable? Es mantenernos al tanto y estar bien pendientes de los anuncios del Banco de Canadá. Entonces acá pueden ver las fechas programadas de los anuncios del Banco de Canadá. Ayer, marzo 2, hubo un anuncio y subió ese prime de 2.45 a 2.7. Subió 0.25. Entonces, inmediatamente, si yo tengo una hipoteca variable, mi tasa subió por 0.25 y mi pago mensual subió. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una idea de cuánto sería la diferencia de mi pago mensual si mi tasa variable sube? Con este QR code, y sé que ya después de lo de los pasaportes de vacunas y eso, nadie quiere ver QR codes por ningún lado, pero este QR code te lleva a la calculadora del equipo de Lisbeth de hipotecas. Entonces, ahí ustedes pueden jugar ahí con los números de monto de hipoteca, tasa, y ahí pueden ver el pago mensual, y si sube la tasa, cómo cambia mi pago mensual, y estar pendientes de eso. Daniel, te tengo una pregunta, a ver si tú puedes validar también en tu experiencia esta situación. Yo veo o he visto que cuando tú eres first time home buyer o cuando tú estás comprando por primera vez, digamos que el banco te califique, te hace una preaprobación por una propiedad solo de 500,000. Y esta propiedad es tu primera propiedad, es la primera propiedad que tienes para comprar. Entonces, en mi experiencia, estos clientes no cumplen su tiempo completo en el banco, digamos, con el mortgage. O sea, compran hoy y a los 3 años, lo más seguro, lo más probable es que su situación cambie, que mejoren su trabajo, que tengan, inclusive, hayan ganado equity en su propiedad, y a los 3 años, por lo general, siempre llaman y dicen, mira, quiero vender y quiero comprar algo más grande. Entonces, Sí. ¿tiene sentido para ti que first time home buyers o primeros compradores tomen siempre tasa variable versus, por ejemplo, los que ya consiguieron, digamos, han comprado y han vendido varias veces y ya llegan como a su estado, ya compran la casa de sus sueños, ya tienen una casa enorme que les gusta, Sí. y están muy seguros que van a vivir en esa casa 10 años más, y tiene sentido entonces una tasa fija? ¿Eso funciona? ¿Te hace sentido? ¿O cuál es tu Sí. percepción? Entonces, yo pienso que si yo estoy comprando mi primera casa y ahí puse todos mis ahorros y yo a corto plazo estoy buscando que mi cuota mensual de la hipoteca sea lo más baja posible por cuestión de flujo de caja, yo, a pesar de que la tasa variable, en ese caso la tasa variable da un gran beneficio porque el pago mensual es más bajo. En este momento la tasa variable es la tasa fija es casi el doble de la tasa variable. Entonces, a pesar de que existe un riesgo que la tasa variable suba en cualquier momento, pues de acuerdo con esas programaciones de anuncios, algunas veces
la tasa variable tiene mucho más sentido a corto plazo. Ahora, si yo quiero esos pagos constantes, yo puedo elegir una tasa fija, pero de 2 años o de 3 años. Y de esa manera aún me estoy dando esa misma flexibilidad, ¿no? Entonces, si yo elijo una tasa de 2 o 3 años, puedo alinear mis planes de refinanciar o de vender y luego comprar algo distinto con ese plazo y evito cualquier tipo de penalidad o multa. Pero sí, si yo estoy pensando que esta casa quizás o esta propiedad no voy a estar aquí por mucho tiempo, una tasa fija a 5 años no es lo más conveniente, porque lo más probable es que se tenga que romper y quizás una multa alta. Ahora, muchas hipotecas y las hipotecas en Scotiabank tienen un feature que se llama portability. Y eso significa que se pueden transferir de una propiedad a otra. Entonces, si yo ya tengo una hipoteca en Scotiabank y yo vendo mi propiedad, en vez de romper la hipoteca y pagar una penalidad, yo puedo transferir esa hipoteca a mi nueva propiedad. Pero tengo que yo comprar dentro de los primeros 90 días desde el momento que yo pago mi hipoteca, después de vender la propiedad actual que yo tengo. Ok, Asunta tiene una pregunta. ¿Es común que la tasa variable suba mucho más que la fija? ¿Lo has visto en los últimos 15 años, 20 años en Canadá? Por lo general, no. La última vez que la tasa variable se movió fue en el 2018. La variable históricamente siempre ha sido más baja y más atractiva porque es un poco más baja. Entonces, la tasa variable depende del Banco de Canadá y de las decisiones que toma con respecto a la tasa de interés. Las tasas fijas dependen de otros factores y muchas veces un incremento a la tasa variable no necesariamente significa que va a haber un incremento con la tasa fija. Se manejan, el banco las maneja de una manera un poco distintas. Entonces, depende más de tu nivel de tolerancia de riesgo y tu preferencia con lo que te sientas más cómodo o cómoda en el momento de obtener una nueva hipoteca. Ok, y última pregunta en este tema de las tasas, porque se hizo mucho ruido con el anuncio de la subida de la tasa de interés, porque veníamos en 2 años de pandemia y las tasas más bien bajaron a un punto históricamente muy, muy, muy bajo. Entonces, Sí. ayer, digamos, junto con estas noticias de inflación, lo que está pasando en Ucrania, y ahora el Banco de Canadá sube las tasas. ¿Cuál es si tú nos puedes dar en tu perspectiva como mortgage specialist, cómo ves tú el mercado? O sea, ¿tú crees que las tasas van a seguir subiendo? ¿Cuál es la tasa Pues, que vamos a recibir, que vamos a tener en diciembre? ¿Cómo ves tú el panorama? pues yo leo, son los reportes de los economistas de Scotiabank y lo que dice el banco sí piensa que la tasa variable y el prime y el Banco Central va a continuar a incrementar la tasa. Entonces se espera que este año, ya subió ahorita ayer, marzo 2, se espera que este año vuelva a subir al menos otras 2 veces. Esa al menos es la proyección que ve el banco, pero cualquier cosa puede suceder, ¿no? Porque hay muchos factores que pueden influir eso, pero el banco sí piensa y se está preparando para eso, para que suba este año y para que suba de nuevo el próximo año. Pero eso no necesariamente significa que, no, entonces me olvido de una tasa variable hoy porque sé que va a subir. A pesar de que sabemos que va a subir, si en este momento yo tengo una tasa variable de 1.5 y la tasa fija está en 3%, la tasa variable tiene que subir casi 6-7 veces para llegar al nivel de la tasa fija. Y yo, si elijo una tasa variable con un plazo de 5 años, solo me interesa lo que va a suceder por los próximos 5 años. Ya más allá no me interesa mucho porque ya mi plazo terminó y tengo que renovar la hipoteca. Entonces, si yo estoy cómodo con la posibilidad de que suba por los próximos 5 años un par de veces, ahora, si sube, puede volver a bajar en una eventualidad a futuro, en cualquier momento. Y así como no se movió desde el 2018, puede que suba un poco y luego se vuelva a mantener por un buen tiempo. Y quizás se alinee con la fecha de maturity de tu hipoteca. Entonces, yo no creo que va a subir así de una manera loca, ¿no? Porque no puede porque muchas personas
no solamente tienen hipotecas variables enormes que les afectaría mucho si sube de repente muy rápido, pero también líneas de crédito, préstamos de carro atados a la tasa variable, son muchas cosas que serían afectadas. Yo, por ejemplo, es que también los anuncios, si no se interpretan bien, pueden crear como crisis, ¿no? Por ejemplo, tengo clientes que estaban, no, yo tengo que comprar pronto, o yo no voy a comprar ahorita porque las tasas subieron. Entonces, cuando le haces el cálculo, o sea, subieron de 2.45 a 2.7. Eso significa $12 por cada 100.000 que te prestó el banco. Entonces, si tú tienes una hipoteca de 500.000, lo que subió fueron $60. Entonces, Sí, no sé si sí, tienes esta percepción de que, ok, todavía, o sea, para mí, tener una tasa, un prime de 2.7 es una bendición de Dios, porque, por ejemplo, en Venezuela las tasas hipotecarias son 11%. No sé cómo es en Colombia, no sé cómo es en Latinoamérica, pero las tasas hipotecarias en países latinoamericanos son súper altas. O sea que todavía sí. que en Canadá se preste dinero a 2.7, a mí me parece una bendición. Y quien no aproveche de comprar una propiedad porque la tasa está en 2.7 el prime, creo que no ha entendido todavía que es muy sano, el mercado es muy, es poco probable que llegamos a 7, 8, 9, 10%, y entonces, tú sabes, haya un crash en el mercado. ¿Lo ves tú también así? Sí, sí, yo pienso lo mismo. Históricamente ha estado muy bajo por mucho tiempo, y lo importante es mantenerse al tanto de noticias, consultar periódicamente con el asesor financiero o el asesor hipotecario que les ayudó con la hipoteca. Y como te digo, es plazos de 5 años a la vez. Entonces, eh, por ejemplo, un cliente hace poco, ayer cuando subió la tasa variable, estaba preocupado y me pidió que le dijera más o menos cuánto le va a afectar mensualmente, y fueron $82 al mes adicionales. Y aún tiene una tasa mucho menos del 2%. Entonces, eso para la mayoría de las personas está bien. Y si alguien no está cómodo con que suba no, ese monto quizás es mucho, no debería quizás entonces estar en una tasa variable, y quizás en una tasa fija sería una mejor opción, eh, para desde un principio saber cuánto va a ser mi pago por el plazo completo. Excelente. Tenemos dos preguntas. Daniela te quiere preguntar que si ella renueva su hipoteca y saca el equity, ella podría abonar ese dinero, ese capital a su hipoteca. No sé si me Pues entiendes. Daniela, si quieres, sí, sí, sí. ajá. Sí, pues lo que entendí es que, si se hace un proceso de refinanciación para sacar equity de esa propiedad, si se puede utilizar esa misma plata para pagar la hipoteca. Y Sí, claro que sí. Si yo en este momento tengo una hipoteca de $500,000 a una tasa del 3%, porque esa fue la tasa en el momento en que yo saqué esa hipoteca, y hoy yo puedo obtener una tasa menor, entonces pues tiene sentido técnicamente. Puedo obtener un préstamo de quizás $100,000 a una tasa más baja, y utilizo esos 100,000 para pagar mi hipoteca previa. Ahora, hasta cierto límite, porque tampoco voy a pagar una penalidad por pagar todo de una, pero la mayoría de las hipotecas ofrecen la opción de prepagar un lump sum, usualmente es el 15%, directamente al principal. Y claro que sí, muchas personas consideran hacer eso. La diferencia es igual, se ahorrando dinero, técnicamente. Entonces no es mala idea si la diferencia es dónde, tiene sentido. y otra pregunta que te están haciendo es, bueno, si puedes por favor repetir el concepto de portabilidad. Portability. Sí, portability es un feature del producto de hipoteca, donde si yo hoy soy dueño de una casa, tengo mi hipoteca, y yo decido vender la casa, entonces yo tengo que pagar esa hipoteca actual, pero el plazo no ha terminado, entonces existe una penalidad, quizás sea de $10,000. Entonces, para evitar yo pagar esa penalidad, yo vendo, pero a la vez compro, y así transfiero mi producto, mi hipoteca, a mi nueva propiedad, y evito pagar cualquier tipo de penalidad. Ahora, si mi hipoteca es de 500,000, pero para la casa nueva necesito una hipoteca más alta, más grande, de 600,000, entonces transfiero 500,000 y saco una nueva hipoteca de 100,000. Sí, entonces así se maneja. Ahora, no todas las hipotecas tienen ese feature. Entonces toca consultar si no tiene una hipoteca actualmente con su lender,
si tiene ese feature o no, si es portable o no. Excelente. Ok, avancemos. Bueno, entonces lo que sigue acá es qué cuenta como ingresos. Entonces, en los ratios de endeudamiento, los que miden la capacidad, en el denominador se ponen los ingresos totales de los clientes que están en la aplicación de hipoteca. Entonces, por lo general, lo más común es personas que están que tienen salario y que tienen un trabajo full time regular con un salario fijo, y el método de verificación es sencillo, es un comprobante de pago, una carta de empleo y algunas veces unos T4s. Si yo trabajo en ventas y yo gano 100% comisión, solamente comisión, entonces, ¿qué es lo que el banco busca? El banco busca que la persona tenga un historial de esas comisiones para poder proyectar a futuro qué es lo que se espera que va a generar esta persona el próximo año y el año que viene. Entonces, idealmente, un historial de 2 años. Idealmente, si yo tengo comisiones de 100,000 un año y 100,000 el otro año, entonces yo puedo justificar utilizar 100,000 para la aplicación de hipoteca de hoy. Si hay grandes diferencias entre los dos últimos años, se tienen que explicar, se tienen que entender por qué subió, por qué bajó, y muchas veces se utiliza el promedio de los dos últimos años. Si yo solamente tengo un año de historial, y esto aplica para comisiones, para independientes con negocios, si solamente tengo un año y no 2, el banco yo puedo solicitar una excepción, pero tiene que tener sentido, ¿no? Quizás si alguien se acaba de graduar de un master's degree, estuvo estudiando y luego comenzó un trabajo, cumplió un año y está aplicando para una hipoteca, eh, se puede solicitar siempre una excepción en ese escenario, pero mínimo un año de historial. Ahora, si yo estoy en licencia de maternidad o de paternidad, con tal yo tenga una carta de empleo que diga que mi return to work date, la fecha en que yo voy a volver al trabajo, es dentro de los próximos 12 meses, es como si estuviera trabajando común y corriente. Se pueden utilizar los ingresos completos de los que yo estaba ganando anteriormente de ir a maternity leave. Entonces, si yo antes de irme a maternity leave ganaba 50,000 y mi carta dice que yo vuelvo dentro de un año, utilizo $50,000 en mi aplicación de hipoteca. Independiente. Entonces, si yo soy business for self, tengo un negocio, se busca también verificar igual que comisiones, los Notice of Assessments y los T1 Generals. Una recomendación general es hagan los taxes a tiempo, páguenle a un contador que los haga profesionalmente y mantengan buen record keeping de todo lo que tenga que ver con los taxes personales. Si deben a Revenue Canada más de $2,500, eso tiene que estar cubierto en el momento de aplicar para una hipoteca. Tienen que estar al día los taxes personales. Empleos de temporada. Algunos trabajos son de temporada y lo mismo aplica que para comisiones y para self-employed. Un historial de 2 años y se verifica con una carta, con los T4s en este caso. Ahora, otros ingresos. Y siempre lo que yo busco hacer es tratar de buscar cuáles son todas las fuentes de ingresos posibles entre las personas que están en la aplicación para maximizar los ingresos totales que se pueden usar. Ingresos por rentas, rental income de alguna propiedad que ya tengan, ingresos de inversiones, pensiones o beneficios de incapacidad. Si tienen niños e hijos menores de 12 años, se puede incluir el Child Tax Benefit. Si pasaron por un divorcio, están separados y reciben spousal o child support, se puede incluir como ingresos para la hipoteca. Se requiere verificar el documento de separación para eso. Y ingresos del extranjero. Técnicamente, ingresos del extranjero se pueden incluir con tal yo los esté reportando en Canadá con Revenue Canada y aparezcan en mi reporte de taxes los Notice of Assessments y los T1 Generals. Lisbeth, estás muted. Sí, ya.
Antonio te quiere preguntar que en el caso de un empleado con salario fijo que haya recibido un Sí. aumento de salario reciente, ¿cuánto tiempo debe estar percibiendo el nuevo salario para que sea tomado en cuenta a la hora de calcular la capacidad de pago para una hipoteca? Ahí mismo mi nuevo salario toma efecto y yo ya tengo una aplicación en proceso. Solamente tienes que solicitar una nueva carta de HR que muestre tu nuevo salario y ya, podemos inmediatamente incrementar el salario en la aplicación. Entonces, inmediatamente te suban tu salario base, se puede actualizar en la aplicación a través de una carta de empleo. Es lo que se utiliza para verificar. Dani, Otra cosa, dime. te tengo una pregunta porque es como un mito. O sea, que si tú eres self-employed o si tú ganas por comisión, es como difícil, no me van a aprobar la hipoteca. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción de eso? Es más difícil, es más difícil, pero no es imposible. Toca entender qué es lo que el banco va a buscar. Y lo que va a buscar es un historial de idealmente 2 años, mínimo un año completo. También quiere ver que los ingresos que se reporten sean constantes o estén incrementando. Y se tienen que reportar de una manera que nos ayude a utilizarlos en la aplicación. Quiere decir, si yo tengo un negocio y yo hago mis taxes y a través de las deducciones y los write-offs mis ingresos netos son muy bajos, entonces eso me va a perjudicar en el momento de hacer la aplicación de hipoteca. Entonces, a pesar de que quizás alguien no esté pensando en comprar a corto plazo, el momento de comenzar a planificar si quieren comprar en 3, 4, 5 años, es hoy, para entender qué pasos tienen que tomar desde hoy para comenzar a prepararse, para que todos los documentos en el momento que se necesiten verificar les ayuden a calificar. Y Daniel, en tu experiencia, por ejemplo, si hay una persona que trabaja full time y utiliza las noches para hacer, por ejemplo, Uber Eats y lo ha hecho durante un año, ¿ese ingreso se cuenta, no se cuenta? Sí, entonces, trabajos adicionales sí se pueden considerar. Yo puedo trabajar full time y tener varios part-times y otros ingresos, pero cuando es algo medio tiempo o cuando es algo que las horas de trabajo fluctúan, es lo mismo. Entonces el banco dice, bueno, tenemos un historial de tú trabajando este part-time, llevas 2 años o comenzaste ayer. El banco quiere ver si es sostenible que puedas manejar los 2 o 3 trabajos. Entonces, si tú puedes demostrar que por un año completo hiciste este part-time y tienes un T4 y tienes comprobante de pago que aún estás haciendo ese trabajo, entonces sí se puede considerar como ingresos adicionales. Tuve un cliente el año pasado que, como estamos todos, o la mayoría, o muchos desde casa, tenía 2 trabajos full times, ambos desde casa, y 2 laptops, 2 computadoras, y hacía lo mismo para 2 diferentes empresas. Wow. Y entonces, si se puede explicar y tiene sentido, y todo depende de cómo se presenta el business case al banco, al lender. eh, pero sí, muchas excepciones o casos raros así sí se ven. Bueno, y la última pregunta que tengo es, por ejemplo, aquellas personas que en el 2020, digamos, la pandemia, se quedaron desempleados y pidieron la ayuda del gobierno, pidieron el CERP, Sí. pero ya en el 2021 volvieron a retomar su trabajo y tienen full ingresos. ¿Qué pasa con ese historial? ¿Los bancos están siendo flexibles o sea, qué pasa con ese 2020 que fue escabroso? Pues lo que uno recibe de Employment Insurance de EI o la ayuda de CERB solo se ve cuando se requieren los retornos de los taxes. Si yo estuve desempleado todo el año 2019, todo el año 2020 y conseguí un trabajo nuevo este año, pero es un trabajo de salario full time, yo solamente necesito la carta de empleo y el comprobante de pago. Ok. Que recibiste CERB o estuviste desempleado el año pasado no es relevante, pero si estás trabajando como self-employed o comisiones o cosas así que sí se vieron afectadas en el 2020 por COVID, no
a un cliente no le perjudica haber recibido ayuda del gobierno. No es como que, recibió ya y mal. No. Muchas personas, muchísimas personas recibieron ayuda. Lo importante es, bueno, si 2020 los ingresos bajaron y tenemos una explicación, entonces el banco lo que hace es, bueno, tomemos el promedio del año anterior. Entonces, en vez de 2 años, el historial de 3 años o el historial de 4 años si es necesario. Entonces, ahí lo importante es tener historial de lo que estamos tratando de utilizar como ingresos hoy. Entonces, si en el 2018 ganaste 50,000, eso ayuda a demostrar que tienes capacidad para futuro generar estos mismos 50,000. Y Ana te tiene una pregunta. Ella te quiere preguntar que si ella gana por horas, ¿qué documentos necesita para demostrar su... Entonces, si yo gano por hora, tengo 2 opciones. Si tengo un historial completo de 2 años calendarios, entonces los 2 T4s que demuestran los ingresos totales de ambos años. Pero si no, entonces lo que necesito es un comprobante de pago y una carta de empleo que me diga cuántas horas son las horas que esa persona tiene garantizadas. Entonces, eso es importante para trabajos part-time o trabajos por hora, es cuántas horas tienes garantizadas si no tienes el historial de 2 años. Excelente. Y Rubén te quiere preguntar, en el caso de querer comprar una propiedad de inversión, ¿es posible que el ingreso por la renta de esa propiedad se cuente como ingreso potencial? Sí, absolutamente. Entonces, yo soy dueño en este momento de una casa. Quiero comprar un condo y quiero que sea una propiedad de inversión que va a estar a la renta. Entonces, en el momento de que yo mañana lo compro, aún no está rentado, pero cuando se hace la evaluación de la propiedad, del valor, el appraiser nos dice cuáles son los market rents, que significa por cuánto se puede rentar este apartamento que acabas de comprar. Entonces, supongamos que el appraiser nos dice, bueno, esta unidad se puede rentar por $2,000 al mes. Esos $2,000 se incluyen full en la aplicación como rental income adicional. Ahora, eso no garantiza que funcionen los números y que los ratios den y que tenga uno la capacidad, porque así como se incluye el rental income, se incluye el pago mensual de esa nueva hipoteca, no a la tasa que recibiste, sino a la tasa de 5.25, que es el qualifying rate. Entonces, algunas veces clientes se sorprenden de, pero ¿cómo así no califico si la renta cubre el pago? No, la renta no cubre el pago cuando el pago se calcula a 5.25, que es la tasa sobre la cual tiene que calificar. Pero sí, sí se puede incluir y sí ayuda. Y última pregunta de Julio sobre este tema de los ingresos. ¿Cómo afecta la edad en la aprobación de hipotecas? ¿Es lo mismo para una persona de 30 años que para una de 50? Sí, no se discrimina por edad. No se discrimina por edad. Yo tengo a un cliente que trabaja full time aún con el gobierno de Canadá y tiene 82 años. Y acabamos de refinanciar hace poco. Entonces, no, por edad no se discrimina. Excelente, qué bueno. Bueno saberlo. Bueno, ya no tenemos más preguntas sobre este tema del ingreso. Bueno, lo que sigue es el crédito. Entonces, muchas personas se preguntan o tienen una idea de cuánto es el puntaje de su crédito y lo que deben saber es que lo que es importante es en el momento de la aplicación, el reporte, en este caso que yo obtengo directamente, el score en ese momento del reporte que yo obtengo. No necesariamente lo que viste online o lo que se vio en Credit Karma o en la aplicación del online banking, sino el score en el momento de la aplicación que el lender o el banco obtiene. Por lo general, el crédito y la información del bureau se maneja a través de 2 compañías que son independientes, pero cumplen la misma función. Una es TransUnion y otra es Equifax. Scotiabank específicamente usa la información de TransUnion. Entonces, en el momento de que yo estoy preparando una aplicación de preaprobación para un cliente, yo en ese momento obtengo el reporte directamente de TransUnion y le dejo saber al cliente dónde cae su score en ese momento. Por lo general, se busca un score mínimo de 680
idealmente de 700 para arriba, pero siempre depende, porque, por ejemplo, si yo estoy comprando junto a mi pareja y mi pareja tiene un score bajito en 660, pero yo tengo un score de 800, la aplicación usualmente toma el score más alto, dependiendo de quién tiene el score más alto, y se puede pedir una excepción porque hay alguien con un credit score muy fuerte, en este caso excelente, y una persona más o menos. Este score se actualiza frecuentemente, entonces hay muchas cosas. Si yo estoy hoy en 701, a corto plazo, si se hacen las cosas bien, sí se puede mejorar y recuperar ese score. Unos tips que puedo ofrecer por si el score de alguien está un poco bajo hoy, es que para cualquier tarjeta de crédito o línea de crédito se haga el setup de pagos mínimos preautorizados, siempre. Porque muchas veces, por equivocación, a uno se le olvida, se le pasa el pago mínimo y luego ya le afecta el crédito. Si yo estoy atrasado $50 con mi tarjeta de crédito, es lo mismo que si estuviera atrasado $2,000. Igual, se reporta de la misma manera. Entonces es muy importante que el pago mínimo siempre se cubra. Pagar intereses no perjudica el crédito, simplemente estás pagando intereses, pero lo importante es el pago mínimo para mantener la cuenta al día. Lo segundo es la utilización de ese crédito. La recomendación es mantener un balance en cualquier tarjeta de crédito o línea de crédito menos del 60% del límite. Entonces, si yo tengo una tarjeta de $1,000, yo no quiero tenerla en $800, $900, porque el banco ve eso como high utilization, la tiene súper ocupada, no hay más cupo y está la persona quizás gastando más de lo que debe. Entonces, si se puede mantener ese ratio bajo, es favorable. También mandar pagos antes de la fecha de corte. Entonces, supongamos que yo estoy utilizando una tarjeta de crédito para todo y voy usando durante el mes y voy acumulando un balance alto, pero sé que la voy a pagar al final. Ayuda mucho mandar pagos antes de la fecha de corte. Entonces, esta semana gasté $1,000 y de una vez transfiero 500 a la tarjeta, por ejemplo, para que el average balance del mes se mantenga bajo. Y lo último es utilizar las tarjetas de crédito. No se deben tener, no es necesario tener muchas, pero si tiene una o dos tarjetas, utilizarlas, pagarlas, hacer esos pagos antes de la fecha de corte, para que el banco pueda ver, más importante si es tu primera hipoteca, cómo tú manejas una tarjeta de crédito, porque eso es lo que va a ayudar a identificar el riesgo o cómo tú manejas tus deudas y tus finanzas. Ahora, una pregunta común es, si no tengo historial de crédito, ¿qué sucede? No tener historial de crédito es también es casi similar a tener mal crédito, porque simplemente no hay información sobre la cual se pueda tomar una decisión. Entonces, si alguien es nuevo a Canadá o no tiene mucho historial de crédito, inmediatamente sacar una tarjeta de crédito, comenzar a usarla, pagarla, préstamos de carro también ayudan a eso, pero por lo general una tarjeta de crédito es más que suficiente. Daniel, yo creo que esto del crédito depende mucho del tipo de personalidad. O sea, hay personas que son súper, digamos, que tienen siempre pendientes sus tarjetas de crédito, que son cuidadosos, que tienen todas sus cuentas al día. Entonces, por ejemplo, si esas tarjetas de crédito, hay tarjetas de crédito que te dan rewards, que te dan premios por usarlas. Sí. Entonces, hay mucha gente que yo he visto que usa la tarjeta de crédito para todo. Va al supermercado y paga con su tarjeta de crédito, pone gasolina con su tarjeta de crédito, y entonces lo que hace es que al final del mes paga en full su tarjeta. Pero yo lo que digo es que hay que estar bien organizado para hacer eso, porque el día que se te olvide pagar la tarjeta o el día que sobregires la tarjeta, entonces pones en riesgo tu crédito, ¿no? Y claro. Yo pienso que setear, por ejemplo, el balance mínimo, súper importante, porque te garantiza que siempre vas a pagar aunque sea el mínimo, nunca se te va a olvidar, ¿no? Aquí te están preguntando
que si es importante mantener abierta la primera tarjeta de crédito que obtuviste. No necesariamente. Muchas personas, y yo trabajé en un branch de Scotia por muchos años, entonces tengo experiencia con muchas personas pensando que les va a perjudicar cerrar una tarjeta vieja, que la primera tarjeta cuando yo era estudiante. No necesariamente, porque lo que estás haciendo es simplemente eligiendo un producto distinto. Estás cambiando de tarjeta, es algo que no perjudica con tal tú manejes la nueva tarjeta de la misma manera que manejaste la tarjeta anterior. Entonces, si una tarjeta ya no te es útil y tiene cuota de manejo anual, no la vas a tener abierta solo por tenerla abierta, ¿no? Cambias de tarjeta, continúas con los mismos hábitos, pero no, el credit score siempre está fluctuando y cualquier actividad de una nueva cuenta, un pago tarde, va a hacer que el score fluctúe, suba un poquito o baje un poquito. Lo importante es que fluctúe dentro de un buen rango. Entonces, si hoy mi score es 780 y mañana bajó a 770 por algo que yo hice, no importa, es casi irrelevante porque me mantengo dentro del rango de very good, en este caso, o de good. Entonces, lo que importa es en qué rango estás fluctuando tú normalmente tu credit score. Daniel te pregunta, ¿perjudica pedir incremento del límite de una tarjeta? No, es casi lo mismo. Perjudica en el sentido de que quizás en ese momento el score baje un poquito, pero de nuevo, si el score está dentro de un buen rango, no pasa absolutamente nada. Al contrario, tener un límite más alto ayuda con este punto de la utilización. Porque si yo tengo una tarjeta de $500, muy difícilmente la voy a mantener en $300. Siempre va a estar cerca al tope. Entonces, entre yo tenga más amplio el límite, me ayuda a mantener la utilización, ese porcentaje más bajo. Ahora, tener una tarjeta con un límite enorme o una línea de crédito con un límite enorme, pero sin utilizarla, no me perjudica para cuestiones de la aplicación de hipoteca. Yo puedo tener una línea de crédito de $50,000, pero si están ceros, no me quita capacidad de endeudamiento porque no la estoy utilizando Y en ese momento. Julio te pregunta que él ha visto que el credit score de Equifax y TransUnion son diferentes. ¿Por qué pasa eso Sí. y a qué se debe y por cuál se debe guiar él? Pues ambas, como les digo, cumplen la misma función, pero utilizan una fórmula o un algoritmo distinto. Miden diferentes cosas, entonces el resultado, que es el score, siempre va a ser un poco distinto. Ambos deben estar, o sea, en el mismo rango. Por lo general, uno nunca debe estar mucho más alto o más bajo que el otro. Lo importante es, como uno no controla cuál compañía utiliza el banco con el que uno está, Scotiabank utiliza TransUnion, pero quizás TD utilice Equifax, uno debe ser proactivo y asegurarse que ambos reportes están actualizados con la información correcta de uno. Y eso significa llamar a ambos y preguntar, ¿está mi nombre completo legal como debe ser? ¿Está mi fecha de nacimiento correcta? ¿Está mi SIN number correcta? Y ver qué cuentas están reportando en esos reportes. Por ejemplo, yo tengo unos clientes, mamá e hija, latinoamericanos, entonces tienen un nombre muy similar, tienen el mismo nombre, se llaman igual. Entonces hubo una confusión con los reportes de crédito y en el buró de la mamá le aparece la hipoteca de la hija y en el reporte de la mamá aparece la fecha de nacimiento de la hija y una mezcla de cosas que en el momento de hacer una solicitud de crédito va a perjudicar ese proceso. Entonces, asegurarse que ambos bureaus están accurate. Y entonces, si están similares, no deben tener scores muy diferentes. Te tengo una pregunta, Daniel. Supongamos que yo, Liz Herrera, tengo un score de 650 y Natalia tiene un score de 780. O sea, el score de ella es muchísimo mejor que el mío. Sí. ¿La tasa de interés que me ofrece el banco es la misma para las dos o tiene algo que ver con el crédito? No, por lo general la tasa se ve afectada cuando cuando el crédito está o sea, cuando el crédito interno está muy bajo, y eso es cuando se trata de renovar una hipoteca actual. Entonces, si yo no mantuve mi hipoteca al día y tuve pagos atrasados, en el momento de yo renovar, la tasa que me va a ofrecer el banco va a ser mucho más alta. Pero
para una tasa, para una nueva compra, la tasa que tú recibes es igual. Tengas good o very good credit score, porque lo importante es que sea suficientemente bueno para que califiques. Ahora, ¿de qué ayuda tener un score excelente de 800 o cerca de 900? Ayuda en el momento de que tengamos que mandar una solicitud para una excepción de algo, de capacidad, de down payment. Si yo quiero pedir algo adicional que no está dentro de las reglas o de la póliza, yo puedo utilizar el hecho de que alguien tiene un score excelente para ayudarme con esa solicitud. Entiendo. Y Juan te quiere preguntar, ¿cuánto tiempo se toma en volver a subir el score después de recibir una tarjeta de crédito? El score se actualiza, pues al menos en la aplicación de los bancos que te dan un estimado del score, la actualizan cada mes. Entonces, si yo tengo un buen score y mi score bajó porque saqué una tarjeta de crédito, yo no estoy esperando de que vuelva a subir porque igual está bien, ¿no? Es inevitable que si se continúa manejando bien la cuenta, va a subir eventualmente, pero no creo que es algo que uno debe estar así encima monitoreando o preocupándose por eso. Yo creo que las cosas importantes, corrígeme si estoy equivocada, es, por ejemplo, no que pagues todas tus cuentas. Pasa muchísimo que te cambias de proveedor de teléfono, por ejemplo, de Rogers a Telus, y dejas una cuenta de $300 en Rogers y no la pagas. Entonces Rogers te lleva a collection. Eso afecta tu crédito brutalmente. Solamente Sí, por $300 que no dejaste de pagar. Por mira, supuesto, entonces, los proposals, las bancarrotas, todas, digamos que esas son las cosas importantes en las que tienes que cuidar tu crédito. sí, si tú alguna vez tienes un dispute o un conflicto con una compañía de teléfonos o de internet o de cable, te cobraron algo que no debe ser, te llegó el bill el triple y no sabes por qué, págalo y después busca que te devuelvan el dinero o no. Primero págalo para evitar que se atrase y se reporte en el Credit Bureau, porque si fue error de ellos, eventualmente lo van a corregir. Y si no, pues te tumbaron un dinero, pero tú protegiste tu crédito de algo que a futuro no te va a perjudicar para una hipoteca, algo más grande, más importante. Así, Y lo de... Sí, de hecho, José dime. nos está contando que él nos escribió en el chat, dice que yo cometí el error por una mala asesoría de consolidar unas tarjetas de crédito y ahora eso me afecta mi credit score. Ya pagué una y la sacaron del reporte. La otra aún está allí. Esta última debería salir este año. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar a partir de qué momento en el que el reporte se limpie? Gracias. Sí, muchas veces una consolidación interna de productos del mismo banco no afecta, porque es simplemente el banco ayudándote a estructurar el crédito o las deudas de una manera distinta. Entonces, si yo tengo varias tarjetas con TD, TD quizás me va a ofrecer un préstamo cerrado para pagar eso y pago el préstamo de TD. Eso está bien, no hay ningún problema. Pero hay muchas compañías que ofrecen o hacen así el advertisement de que van a ayudarte a consolidar tus deudas, pero luego eso se reporta en el Credit Bureau y procesos como Consumer Proposals o consolidaciones con empresas que hacen como credit counseling y que buscan que tú al final pagues menos de lo que debes, que negocian por ti con las compañías a quien debes para que tú pagues menos. Eso sí perjudica bastante y eso perjudica bastante y dura años para que el reporte se actualice y se limpie. Y no solamente eso, pero el récord siempre queda ahí. Entonces, el banco siempre lo va a ver y al menos que hayas comenzado a reconstruir tu crédito inmediatamente va a ser como un red flag para el banco por lo general. Entonces, no es imposible recuperarse, pero sí va a tomar tiempo y se necesita recibir asesoría y seguir un plan de acción bien detallado. Mira, Carlos te tiene una pregunta. Ellos quieren usar una pequeña cantidad que tienen en su línea de crédito para renovar su propiedad y luego venderla.
¿ese uso de esa línea de crédito afecta el pre-approval para la próxima propiedad? No, con tal se tenga en cuenta de que del precio de venta se va a poder pagar esa línea de crédito. Quizás sí, quizás no. Si la intención es de que lo que se reciba de la venta pueda cubrir lo que se sacó de esa línea, entonces no afecta de ninguna manera. Pero si por cualquier cosa lo que se recibe de la venta, todo se necesita para el down payment y va a quedar esa deuda en la línea de crédito, entonces sí va a generar un pago que se le tiene que incluir a la nueva aplicación de preaprobación y va a quitar un poco de capacidad. Pero por lo general, cosas así se pueden cubrir con lo que se recibe de la venta. Exacto. Y bueno, Ronald tiene la última pregunta en este tema del crédito. Digamos que pago mi tarjeta de crédito completa. ¿Cuánto tiempo pasa para subir el credit score? ¿Solo un mes? Sí, con solo un mes ya comienza a gradualmente incrementarse. Entonces, recomiendo que todos se registren con TransUnion, que se registren con Equifax. Sí, existen muchas otras empresas como Credit Karma y cosas así que les dan una medio idea, pero pues yo me iría como a lo fijo, a lo más grande, a lo que tiene la información más completa y mantener, no chequearlo todos los días, pero quizás una vez al mes para ver, ¿no?, cómo va, más si estás tratando de recuperar o incrementar o subir ese score. Excelente. Bueno, ya de aquí vamos ya al proceso de preaprobación. Ahora, el proceso de preaprobación es una parte muy importante en el proceso de comprar una propiedad, sea a corto plazo o a largo plazo, porque lo que hace la preaprobación es te deja saber hoy, con tus ingresos de hoy, el down payment de hoy, tu crédito de hoy, hasta dónde llegas en cuanto a precio de compra y qué necesitas quizás corregir para incrementar ese precio de compra o para mejorar la aplicación. Entonces, una preaprobación es una aplicación que es válida por 120 días, 4 meses. Entonces, tienes ese periodo de tiempo para utilizar esa misma aplicación y si no se utiliza se puede extender o se puede hacer otra aplicación. Lo primero es reunirse con un asesor hipotecario para entender los objetivos y definir la estrategia que se va a utilizar. Todo de lo que hemos hablado se puede personalizar dependiendo de la situación de cada persona y se comienza a entender cómo vamos a proceder. Luego se hace la recaudación de los documentos y en este caso, si es con Scotiabank, si es a través mío, yo preparo la aplicación y obtengo la aprobación y ya entonces en ese momento, después de verificar todos los documentos, ya puedo ofrecerle al cliente el precio máximo de compra de acuerdo con el análisis de todos los documentos que se recolectaron. En ese momento ya la idea es que no sea solamente más o menos calificas por esto, sino que se verificó el crédito, los ingresos, el down payment, todo y ya estamos preparados para comenzar a trabajar con Lisbeth o con el equipo de Lisbeth en la búsqueda de una propiedad y comenzar a preparar ofertas. Y la idea principal de la preaprobación es que en el momento de preparar la oferta tengas tú claro por cuánto tú puedes ir en cuanto a precio de compra, cuánto puedes ofrecer, sabiendo y teniendo la confianza de que el financiamiento está de alguna manera asegurado porque ya se hizo el proceso de underwriting y ya se tiene el approval. Entonces, aún así, lo que hacemos con el equipo de Lisbeth es, antes de que se prepare y se mande una oferta, yo recibo una copia del MLS de esa propiedad específicamente con el precio de compra que quisieran poder ofrecer y yo les doy la luz verde y les digo si aún funcionan los ratios, aún no califica el cliente con este precio de compra. Entonces, me parece que es muy, muy útil. Y lo último es que también las tasas de interés se pueden guardar o asegurar por ese mismo periodo de tiempo. Entonces, una preaprobación hoy me garantiza las tasas de hoy por al menos los próximos 4 meses. Entonces, es otro gran beneficio. Y aquí les dejo mi nombre, mi posición en el banco, mi teléfono y mi correo. Y estoy ya listo para cualquier pregunta final que tengan. Daniel,
Julio te quiere preguntar que dado la volatilidad del mercado actual, ¿con qué anticipación se debe empezar con el proceso de pre-approval? Honestamente, si yo estoy pensando comprar dentro de los próximos 4 meses, comienzo el pre-approval ya. Si yo quiero comprar el próximo año, no hay desventaja para mí comenzar el proceso de pre-approval ya, porque entre más pronto yo entienda mi situación, entonces con esa información puedo comenzar a planificar para ese momento. Entonces, no es un proceso difícil o largo que tome mucho tiempo o energía. Es algo que si se reúnen todos los documentos, se puede sacar en un solo día, en una sesión, en una llamada, pero yo pienso, entre más pronto uno tenga esa información disponible y la entienda, pues mayor el beneficio y ya para el momento cuando uno esté preparado o quiera comenzar a buscar, ya está, ¿no?, más preparado y le va a ir mejor en la búsqueda. Así es. Creo que no sé si hay alguna otra pregunta, pero yo quería, por ejemplo, hablarles de por qué es tan importante tener un pre-approval, por qué esta necesidad ahora, ¿no? El mercado inmobiliario actual es un mercado que está totalmente inclinado a favorecer a los vendedores. O sea, quien tenga una propiedad ahorita y la ponga en el mercado, va a ver va a ver lo divino, lo rico que es recibir 5, 6, 7 ofertas por tu casa. Es un mercado en el que tenemos muy poca oferta y mucha demanda. Y las propiedades pasan menos de una semana en el mercado y se venden rápidamente. Y esto lo que genera es múltiples, lo que hemos visto últimamente, que los precios se incrementan 10, 12% casi que al mes. Entonces, los precios se venden, las casas se venden por más de lo que se lista. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el mercado una casa listada en 500,000, cuando ven el precio de venta la semana siguiente son 600, 650,000. Entonces, este mercado que está favoreciendo a los sellers se ha mantenido así por los últimos 3, 4 años y se prevé que va a seguir en esta tendencia por los próximos 3 años más. Entonces, que si ustedes quieren comprar una propiedad, que tienen que estar preparados, tienen que tener todo a la mano, tienen que estar listos, porque la propiedad que salga en el mercado y ustedes quieran ofertar por esa propiedad, tienen que tener ya este pre-approval de que tanto les ha hablado Daniel. Tienen que ya haber hablado con él, tienen que tener listo, saber hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus ratios, cuál es su down payment. Y con este pre-approval nosotros podemos hacer una oferta muy sólida, ¿no? Entonces, súper importante Así es. que esa es una herramienta que los va a ayudar muchísimo a la hora de comprar una casa en un mercado de vendedores, ¿no? Y en nuestra experiencia, Ana está aquí, me encantaría que ella les contara también, creo que de todas nosotras, ella lleva el récord, ha puesto más de 11 ofertas en diferentes casas con el mismo cliente. Entonces, Sí, Ana. Yo creo que lo más importante es como estar, ¿sabes?, preparados para la guerra. O sea, salir con el cuchillo, estamos listos, y también un poquito ir ajustando las expectativas. Yo pienso que sobre todo para los primeros compradores, lo más importante es que empiecen en la rueda de real estate. Y me imagino que el mismo Daniel lo puede decir, y por eso es tan importante el tema del interés variable, que ustedes vayan y comiencen así, sea como, de repente no es un apartamentico de 2 habitaciones, es de una, pero empiecen ahorita, porque en 2 años lo van a poder vender y van a poder usar ese equity. Entonces, yo creo que lo importante es ajustar las expectativas del mercado que tenemos y estar listos, decididos, con ese, ¿sabes?, listos para luchar por esa propiedad. Lo más importante es comenzar como con Daniel o con el mortgage broker que ustedes decían, hacer su pre-approval, y una vez que tengan el pre-approval, pues bueno, nos vamos de shopping a conseguir la casita de sus sueños. Así es. Bueno, aquí no sé, hay alguien que tiene un ruido atrás, pero no logro saber quién es. Si ustedes pueden, ustedes mismos, un mute sería importante, ¿no?
Hay una pregunta, me quieren preguntar si se puede empezar el trámite del pre-approval sin tener la residencia aún. Sí, yo no le veo desventaja. El proceso de preaprobación no tiene ningún costo y tampoco están comprometidos con Scotiabank. Es simplemente una evaluación de la situación actual y es para que el cliente reciba información útil para prepararse para cuando sea el momento adecuado de comprar. Scotiabank tiene programas especiales para residentes permanentes, pero también para temporary residents. Entonces, sí, no le veo ningún problema. Esté uno con permiso de trabajo o estatus de refugiado o esperando el PR, pero ya pronto sabe uno que le va a llegar, se puede comenzar en cualquier momento el proceso. Daniel te está preguntando que si haber tenido un préstamo con el Scotiabank, por ejemplo, me ayuda en términos de buena reputación o referencia. ¿Me considerarían un buen cliente fiable para una hipoteca? Sí, entonces técnicamente si yo tengo mis cuentas con Scotiabank o con cualquier otro banco, tengo ahí todas mis cuentas, mis inversiones, mi tarjeta de crédito, he manejado crédito bien con esa institución, internamente voy a tener un rating y un score, un puntaje que me va a ayudar porque así es que se crea la relación con esa institución, con ese lender. Ahora, si yo tengo todo en TD muy bien y yo voy a un banco nuevo, pues el banco nuevo obtiene esa misma información de alguna manera del reporte de crédito. Pero sí, técnicamente, si yo ya tengo cuentas en Scotiabank y tengo buen crédito interno, eso ayuda, porque en el momento de que yo presento la aplicación, yo puedo decir, el cliente es un primary customer, un cliente ya de Scotiabank, tiene buen crédito interno, lleva X número de años con el banco. Todo eso ayuda de alguna manera, más cuando se necesitan solicitar excepciones. Excelente. José te está preguntando, ¿debo tener una cuenta con Scotiabank para comenzar el proceso? No, y ni siquiera es necesario tener una cuenta si se saca una hipoteca. Uno puede solo tener la hipoteca con Scotiabank y nada más. Entonces no es requerimiento, pero pues en el momento de que ya tengan una hipoteca quizás sea conveniente y es completamente opcional tener una cuenta para manejar todo en línea y hacer pagos directos desde esa cuenta. Sí, Asunta te pregunta, si mi esposo tiene mejor crédito, ¿recomiendas esperar a subir mi crédito antes de hackear el pre-approval, antes de hacer el pre-approval? Si uno de los dos tiene buen crédito, la aplicación va a tomar ese puntaje como el puntaje de la aplicación. Entonces, yo hago pre-approval hoy, recibo información útil y yo igual sigo tratando de recuperar y mejorar mi crédito. Con el tiempo, si el crédito sube, podemos nosotros volver a obtener un nuevo reporte y se actualiza en el sistema el rating y el score. Excelente. Bueno, aquí en la pantalla, no sé si están viendo mi pantalla, tienen la información de Daniel. A Daniel, antes que se termine este webinar, quiero hacerte una pregunta también súper importante. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con Tigo y Scotiabank o trabajar con un mortgage broker? ¿Cuál es la diferencia? Pues por lo general, la manera que yo trabajo, la primera distinción es que yo trabajo desde casa, es una posición móvil, entonces desde el punto de vista de mi horario, soy mucho más flexible, estoy disponible por las tardes, por las noches, son las 8:30, fines de semana, pero más allá de la conveniencia es también tener una línea de comunicación directa conmigo y yo valoro mucho eso y me aseguro de que con todos mis clientes siempre siempre tienen acceso a mí vía WhatsApp, por correo, me pueden llamar en cualquier momento. Entonces hay más comunicación, el proceso se puede agilizar un poco más rápido porque no estamos restringidos por horas de negocios que tienen los branches, por ejemplo, que ya cuando cierra el branch ya la persona no puede ayudar hasta el próximo día.
Y también pues por mi método y mi proceso, yo busco siempre tratar de, igual que Lisbeth en el tema de real estate, siempre dar un componente como educativo y transmitir entre más información y más detalle, es lo que yo busco hacer siempre con cada cliente para que cualquier decisión que se tome sea una decisión informada. Entonces, entre más disponibilidad, entre el método y el proceso y comunicación directa, todo eso ayuda a que el proceso fluya de una manera donde cualquier obstáculo se va a poder prevenir y todo va a salir. Siempre nos ha salido muy bien, todos los negocios que hemos hecho con Lisbeth y su equipo. Entonces, y más allá de eso, es que después de que cierre la hipoteca, con Scotiabank, yo sigo siendo el punto de contacto. Entonces, igual después de que cierre el negocio, cualquier pregunta, cualquier duda, igual yo soy el que les apoyo. Muchas veces con un mortgage broker, por ejemplo, se obtiene la hipoteca con un nuevo lender, que no sabes hasta que recibes la aprobación, y luego ya, no conoces a nadie que trabaje para esa institución que te pueda apoyar ya después de la hipoteca. Eso viene con la pregunta de Juan. Él te pregunta, ¿existe algún riesgo que después de tener un pre-approval, al cierre del negocio, se tengan dificultades con el banco, bien sea demoras o se niegue el crédito? O sea, digamos, él tiene un pre-approval y entiendo que ya hizo una oferta y tiene un commitment con el banco. El día del cierre se presenta algún problema. ¿Qué riesgoso es eso? Entonces, si nosotros seguimos el proceso del cual hablamos y tenemos una preaprobación y luego antes de mandar una oferta me dejan saber lo que van a ofrecer y me mandan el listing de la propiedad, en el momento que se les acepta la oferta, usualmente la fecha de cierre va a ser o a 60 días o quizás a 30 o a 90 días. Durante ese tiempo es donde me pasan los documentos ya de la compra y venta, el listing, y ya en ese momento, por lo que ya hicimos la preaprobación, no debe ser Daniel, aún calificamos, debe ser solamente Daniel, esta es la propiedad. Lo único que queda pendiente es el appraisal, la evaluación de la propiedad. Entonces, eso se ordena ahí mismo y, eso ya tiene su propio proceso, pero aparte del appraisal, todo lo otro, con tal el empleo no haya cambiado, con tal no hayan adquirido un nuevo crédito de carro o algo así que afecte directamente la aplicación, si nada ha cambiado, nada material ha cambiado desde la preaprobación original, no debe haber ningún problema. Y también entonces les dejo saber que después de que terminamos la preaprobación, debemos seguir en comunicación por si van a tomar alguna decisión que pueda afectar la aplicación. Por ejemplo, un cliente estaba aprobado, estaba buscando propiedad, casa, y me llamó y me dijo que estaba en un dealership de carro y que cómo le iba a afectar comprar un carro. Yo le dije, no, espera hasta que cierres con una propiedad y luego compra un carro, porque decisiones así pueden afectar la aplicación final. Entonces, comunicación es clave en todo este proceso. Bueno, no sé si están viendo mi pantalla, pero este es el teléfono de Daniel, su email, siéntanse libre de contactarlo si tienen alguna duda. Y si ya están listos, si ya tienen su pre-approval y quieren entonces coordinar una reunión con nosotras, por supuesto, aquí les dejo también el barcode que pueden escanear y con mucho gusto nos tomamos un café virtual y hablamos sobre todo el proceso de la compra de una casa, ¿no? No sé si voy a detener aquí mi pantalla. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están aquí, a todos los que asistieron. Si tienen muchísimas preguntas, por supuesto, quédense un rato más. Daniel se va a quedar conectado hasta que no haya más preguntas. Hasta la medianoche dijimos, ¿no, Lisbeth? Sí, la idea es que todas las preguntas que tengan aprovechen esta valiosa información y las tengan, ¿no? A los que se tengan que ir, bueno, buenas noches. No sé si quieren dejarnos, por favor, su comentario de qué les pareció este webinar. Me encantaría escucharlos a todos aquí, verlos, leerlos a todos en el chat para saber qué les pareció, qué información necesitan, qué tal
qué tal les fue hoy, qué les pareció este webinar. Déjenme parar aquí.